bien, ahora sí podemos ir tranquilos, sí. Disculpen ese momento que seguramente de confusión, que no sabían qué había pasado. Eh, sí, fue todo un poco ridículo, pero ya se solucionó. Sí, es cosa esto de las tecnologías, y ustedes saben que no importa lo joven que uno se sienta, la tecnología siempre se la gana a uno, ¿sí? Así que disculpen nuevamente. Eh, Así que hola a todos y a todas, ¿sí? Espero que estén todos bien y todos bien, ¿sí? Bienvenidos. Este es el ramo de suelo y nutrición. Ahora sí, con el profesor Gabriel Pinto. Profe, Eh, Dime, es que están poniendo en el grupo que igual faltan ¿quién? Dime, nombre Mari, completo y yo lo... Mari Donoso, dice. Mari Donoso. ¿Cómo se escribe su nombre? Nombre Le voy a completo, me preguntar, decía. Sí, nombre completo, nombre Mari Donoso, ¿sí? profe. Con el segundo nombre, ojalá. Sí, lo estoy preguntando. Ah, Sí, dijo que ya, dijo que ya pudo. ya, Gracias. ya. Ya, vale. Súper. Chau. Ya, ya les voy a contar un poco, disculpen. Uf, ya, ahora sí me voy a presentar oficialmente. Yo me llamo Gabriel Pinto, como ya deben adivinar, sí, porque le salía en su horario. Soy ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, igual que casi todos los profes que van a tener, creo que todos somos agrónomos de la Chile. De hecho, todos éramos compañeros o semi compañeros. La profe Jenny y el profe Enrique, la Jenny era de mi generación, el Enrique era 1 o 2 años menor que yo, la profe Macarena es como 2 años más abajo que yo, no, como 5 años más joven que yo. Entonces, pero nos cachábamos a todos, ¿sí? Eh, Les cuento un poco, este ramo, bueno, voy a hablar un poco más de mí, disculpen, sí. Yo, ¿cómo se llama? Soy agrónomo, mi especialización, si bien no es suelo, sé mucho de suelo, sí, pero mi especialización es la parte de control de plagas y enfermedades. Yo trabajé un año en trabajé como 5 años en la universidad después de que terminé mi carrera, me quedé trabajando allá. Después de eso trabajé en una empresa agroquímica en Anasac un tiempo y después de eso empecé a hacer clases. ¿Sí? Hice clases como 3 años en el Centro de Formación Técnica de Santo Tomás y desde el año pasado que estoy haciendo clases acá en INACAP, que a pesar de la pandemia, a pesar de las clases online, fue una bastante buena experiencia, entre otras cosas porque fui bien recibido por los estudiantes y fue bien recibido por los jefes. Pues, no nos sirve de nada que a los estudiantes les caiga bien yo si no le caigo bien a los jefes, que son Julio y Genoveva. ¿Sí? Así que resultó bien y obviamente que por eso me renovaron el contrato, ¿sí? Tuve la confianza del técnico y ahora hago clases de nuevo este año. Eh, Me gusta hacerle clases a la gente de primer año porque son más entretenidas, porque saben menos y como saben menos, uno puede enseñar más, ¿sí? Entonces es una ventaja. A mí me gusta eso. En cambio, cuando uno ya le hace clase a la gente más adelante, lo pillan a uno con preguntas. Entonces aquí en primer año no me pillan tanto las preguntas. Eh, no se asusten, yo tiro harta talla en clase, sí, eh, si ven que alguna vez si les molesta alguna de las tallas, me dicen nomás, a veces me gusta un poco el humor negro, me retan un poco con eso, sí, pero en general no se tomen muy en serio las cosas, si me ven riéndome, nunca se las tomen muy en serio. O sea, si yo les digo, si ustedes me dicen, profe, no vine a la clase, y yo les voy a decir, ah, no, te echaste el ramo, no se están echando el ramo. ¿Sí? Así que no se preocupen por esas cosas. Eh, Eso uno, ¿sí? Para que no se asusten si yo de repente ven que eh, me pongo muy dicharachero. Paso todos los contenidos, ¿eh? Paso todos los contenidos, no se preocupen, no es como que pase todo el rato echando de ahí, paso todos los contenidos. Pero un poco para que vean. Me gusta mucho que los estudiantes participen. Si tienen preguntas, la pregunta que sea, no se preocupen. Si no hay preguntas tontas, de verdad, solo estudiantes que no estudian o solo estudiantes que no se interesan. ¿Sí? A mí me preocupa, o sea, a mí me gusta mucho que hagan preguntas, la pregunta que sea. No hay preguntas, menos en primer año, ¿sí? No hay ninguna pregunta tonta. Háganlo, ¿sí? Pregunten, no se asusten, ¿sí? No tengan miedo de participar. Profe, Eso me facilita la clase. Alberto, ¿tienes profe, preguntas? sí, sí. Dime. Arriba dice que la grabación se ha iniciado y que la reunión se está grabando. ¿Eso significa que esta la podemos ver al tiro después? ¿O porque ayer en la clase anterior nos tuvo que ¿Mm? mandar un link por YouTube? Porque estábamos como en sesión de invitados.
No. Probablemente eso se va a solucionar de aquí a mañana. La clase en el mismo grupo de suelo y ¿Ya? nutrición, ustedes van a ver que como a los 10, 15 minutos después de que termine la clase, se sube como un video que dice, si quiere ver la clase, véala acá. Si no, el fin de semana yo bajo la clase y la vuelvo a subir, pero la subo el fin de semana porque durante la semana yo vivo con mi pareja y ella, no, si subo, si intento subir un documento durante la semana, no, la conexión a internet se cae y entonces subo nomás las cosas durante el fin de semana. Así que la repetición de esta clase o de todas las clases que haga la semana las van a poder ver solo el fin de semana por YouTube. De ahí en el ambiente de aprendizaje les mando el canal de YouTube, ¿ya? Por Ya, cualquier profe. cosa. ¿Sí? Gracias. De nada. Así que no se preocupen, ¿sí? Si no queda disponible inmediatamente, va a quedar disponible el fin de semana. Eh, yo mando harto mensaje a través del ambiente de aprendizaje, así que revisen su correo, esténlo revisando al menos una o dos veces a la semana conmigo, ¿sí? Porque si no, después me dicen, profe, yo no sabía, profe, yo no sé qué. Revísenlo, generalmente estoy mandando avisos por ahí. Y lo otro importante, que no sé si ya se lo informaron, este ramo tiene, al menos consideras 3 salidas a terreno, 2 o 3, ¿sí? Obviamente que todo va a depender de cómo está el COVID, si hay mucho, hay poco, si podemos juntarnos o no en la sede. Por ejemplo, ahora en este momento Renca entró en cuarentena, en fase 1, así que no podríamos hacer nada en la sede ni aunque quisiéramos. Pero la idea es que si tenemos salida a terreno, se van a avisar con tiempo, ¿sí? No van a ser mañana ni la próxima semana, probablemente se avisen con 2 semanas de anticipación, ¿sí? Y van a ser programadas y obviamente que todo va a depender del COVID, ¿sí? Como ustedes saben, han aumentado mucho los casos. En lo particular, yo que no tuve cercano, ahora tengo un tío de mi polola tiene COVID. Mucha gente cercana que no tuvo COVID el año pasado lo está teniendo ahora, así que hay que estar ahí monitoreando la situación. Así que en ese sentido, si se hacen las salidas a terreno, deberían hacerse antes del fin de semestre. Yo espero que de aquí a un mes y medio más, dependiendo de cómo esté el COVID, podamos hacer la primera salida a terreno, o al menos el primer laboratorio, porque también se puede hacer un laboratorio. Y en ese caso, en el laboratorio, poner en práctica algunas de las cosas que veamos. ¿Ya? Eso, chiquillos. Lo otro que a mí, los chiquillos de segundo año, si es que en algún momento lo llegan a conocer, pero si no les cuento, los chiquillos de segundo año lo saben. Aquí yo obviamente tengo puros de primer año, pero yo no pongo 7, sí, o muy rara vez pongo 7, siempre me retan por eso. Mi jefa me dice, Gabriel, ¿por qué no pones 7? Pero yo les digo, en el fondo no pongo 7 porque para mí el 7 es la perfección, hay que ser Dios de él. Yo nunca me saqué un 7 en la universidad. Así que si yo no me saqué 7, menos le voy a poner 7 a mis estudiantes. Eh, así que, pero si pongo buenas notas si el trabajo está bueno. Y los felicito públicamente si el trabajo está bueno. Si el trabajo está malo, no le digo nada. Me llega el látigo de la indiferencia. Pero si el trabajo está bueno, se lo hago saber. Y también, si ustedes tienen dudas sobre su trabajo, si tienen dudas sobre si por qué me saqué esta nota, siempre la pueden conversar conmigo. Lo último, porque seguramente muchos y muchas se lo deben estar preguntando, esto que está acá es que se me rompió el lente, ¿sí? Y no he tenido tiempo de ir a cambiarlo. Probablemente de aquí a un mes cambie los lentes. Eso es un parche momentáneo del lente, ¿sí? Así que eso, para que no piensen que tiene el profe ahí, es eso, ¿sí? Hasta el momento, cualquier duda me preguntan, ¿no? ¿Sí? Me levantan la mano o preguntan ahí. Marisol parece que no puede entrar. ¿O ya entró Marisol? Sí, profe, ya puedo entrar, gracias. Súper, gracias. Ya, que, a veces, que hay un chat como del grupo y hay un chat de la clase. Entonces, acá está la clase de hoy. Sí, vamos a ver algunas cosas rápidas, sí, explicar algunas cosas del funcionamiento. La primera, ramo tiene 3 unidades, sí. La primera unidad es bastante larga, sí, le aviso inmediatamente. Todavía tengo que coordinarme con el profe Enrique sobre eso, pero la primera unidad es muy larga. Probablemente estemos un mes y medio, quizás un poquito más de un mes y medio con la primera unidad. Es larga, muy intensa, es un poco agotadora, pero es quizás la más importante y en la primera unidad tienen que quedar claro muchas cosas, ¿sí?
Es principalmente lo que se trata, que responde la gran pregunta que qué es el suelo y cómo yo sé si un suelo es bueno o no para mi cultivo. Es que lo esencial. Entonces, obviamente que en la primera unidad uno tiene que ir de a poquito, sí, metiendo harto contenido porque es muy, muy larga, muy intensa. Después tenemos una segunda unidad que es de conservación de suelo, con una unidad bastante corta, bastante bonita, que básicamente se habla de donde uno ve cómo cuidar el suelo, ¿sí? Hablamos un poco también de los manejos que se hacen sobre el suelo para que el suelo no se desgaste, ¿sí? Y la última unidad tiene que ver con la parte de nutrición y fertilización, que donde hay algunos cálculos matemáticos, nada muy terribles, ¿sí? Hay algunos cálculos, y estos cálculos básicamente nos permiten saber cuánto fertilizante o cuánto nutriente hay que echarle a nuestras plantas de acuerdo sus, a las condiciones que tengan estas plantas. Profe, ¿Sí? Dime. por ejemplo, aquí en lo que respecta al suelo, uno puede como investigar mediante como máquina o cosas así qué propiedades químicas tiene el suelo, Sí, como sí, por de hecho, ejemplo fósforo, nitrógeno, ese tipo de cosas. sí, sí, o el pH o Sí, sí. la conductividad eléctrica, todo eso sí, sí se puede hacer. Hay procedimientos químicos. Espero que los podamos hacer, ¿sí? El año pasado no los pude hacer porque estuvimos con COVID full mediante estábamos en la cuarentena plena, cuando estábamos mega encerrados, así que no lo pude hacer el año pasado, pero espero que este año, si las cosas mejoran, si las condiciones del COVID mejoran, pues podamos hacer esos laboratorios que el año pasado no pude hacer, los puedo hacer con ustedes. Porque lo que Así que pasa es sí. que yo, uno de los propósitos por los cuales estoy estudiando es por el suelo, porque yo soy agricultor y lo que a mí me interesa es como aprender. Siempre he pensado que nosotros trabajamos mucho con urea y siempre he pensado que a lo mejor echarle solamente urea no es como lo que necesita netamente el suelo como para sacar arriba entonces siempre he querido saber dónde se puede ir a investigar el suelo o con qué se puede investigar el suelo. Está ahí Eso, en el ramo ideal para eso, Alberto. Así que va bien encaminado. Si llegas hasta el final del ramo, te va a quedar toda la película clara. Así que no te preocupes. ah, Súper, sí, de hecho vale. de esto se trata. Sí, de eso se trata. Hay 3 evaluaciones, todavía no estamos claros con las fechas, tengo que coordinarlas con el otro profesor, ¿sí? Eh, Probablemente sean 3 informes, ¿sí? Vamos a ir lento, digamos, con esto. Como digo, todavía no está 100% claro, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tengo que coordinarlo con él, con el otro profe. Generalmente trabajamos el ramo en conjunto, ¿sí? Obviamente que esta primera parte o esta primera semana no va a ser así, pero de ahí se van a dar cuenta que si converso con los compañeros vamos a estar viendo más o menos los mismos contenidos a la par, ¿sí? Con el otro profesor. Así que ahí no se preocupen. Eh, Antes de empezar, nos vamos, como digo, hoy día no vamos a ver materias, lo que yo quiero ver hoy día es un poco entender o ver qué es lo que ustedes entienden con ciertas cosas, ¿sí? Pero antes de eso, quiero que opinen, esto es una cita, ¿sí? Que dijo un científico del siglo 400 antes de Cristo, o sea, antes de que naciera Cristo, o Jesús en el fondo, porque aquí uno no sabe las religiones que tienen, 400 años antes de que naciera Jesús, este filósofo griego dijo lo siguiente, que si uno no entiende el suelo, ¿sí? Para ser un buen agricultor hay que entender el suelo, ¿sí? Eso es lo esencial. O sea, si yo no entiendo el suelo, que es donde yo voy a poner mis plantas, ¿sí? Donde yo voy a poner mis frutales, mis lechugas, mi cáñamo, el cultivo que ustedes se dediquen, ¿sí? Eh, no puedo entender lo que le pasa a mi planta, ¿sí? Si no entiendo lo que pasa bajo tierra, no puedo entender lo que está pasando sobre la tierra. Entonces, es muy importante eso, y si esto ya alguien lo tenía claro en el año 400 antes de Cristo, vamos a hablar en la segunda unidad, en lo de conservación de suelo, la rabia que a uno le da que si esto lo tenían claro en el 400 antes de Cristo, ¿por qué ahora tantos agricultores tan grandes, no hablo de los agricultores, del pequeño y mediano agricultor, sino que estas empresas agrícolas tan grandes muchas veces pareciera que no tuvieran tan claro lo importante que es cuidar el suelo para poder tener una buena producción? Entonces, por eso este ramo es importante, ¿sí? Y por eso también es un ramo de primer semestre, ¿sí? Porque ya van a ver que mucho de lo que veamos en este ramo, gran parte de lo que veamos en este ramo, después se va a ir repitiendo, o lo van a escuchar de otros profesores, o van a ver que en otro ramo, el próximo semestre,
a lo mejor en un ramo de riego, o a lo mejor en un ramo de horticultura, o a lo mejor en un ramo de fruticultura, van a ver como ciertos conceptos de lo que vemos acá se repiten después, o se usan después para explicar ciertas cosas, ¿sí? Que vienen más adelante. Por eso es un ramo de primer semestre, porque es un ramo que es la base de muchas de las cosas que vienen después. ¿Sí? Así como el ramo de anatomía explica lo que pasa en la planta, este ramo explica lo que pasa bajo la planta. ¿Sí? Así que un poco para que les quede claro. La idea de hoy, ¿verdad? Esto lo vamos a ver, como digo, esta primera clase vamos a ver de a poquito, ¿sí? Un poquito los contenidos básicos, ¿sí? Los conceptos básicos. Vamos a ver lo primero que aquí, ¿qué es el suelo? Si se dan cuenta, en esa imagen, ¿sí? Uno muestra ahí lo que está ahí en primer plano. ¿Qué es lo que ven ahí? Díganme ustedes qué es lo que ven. Pueden escribirlo en el chat o por... ¿Qué ven? Profe, Los como que distintos está, visuales yo que hay veo en el muy, suelo. ¿Qué ven? Vamos, vamos. Disculpen. Yo creo que esa es las características del suelo. ¿Ya? ¿Qué cosas? profe, como que yo veo muy reducido el power, no sé si seré yo o A ver, ahí se ve como que más usted, grande, ¿no? a lo mejor Voy a usted darle lo... más zoom. Voy a darle más zoom, voy a darle más zoom. ¿Se ve más ahí? ¿Se ve mejor? Sí, ahí sí. Sí. Ya. Ya, mira, ahí dice María Elena que se ve tierra, piedra, vegetación. ¿Qué más se ve? Diferentes capas de tierra, diferentes capas de Diferentes minerales. capas. Diferentes capas, minerales. ¿Qué más se ve entre medio? Fíjense por acá abajo. ¿Qué se ven? Trozos de suelo, Minerales, minerales. ¿Qué más hay debajo? Fíjense aquí. ¿Qué son esas cositas rojas? Raíz. Raíces. ¿Algo más que vean por ahí? Acá a la derecha, miren aquí. Insectos, bacterias. Insectos, los bacterias, microorganismos del suelo. microorganismos, sí, microorganismos, bien, los organismos que están en el suelo, piedras, raíces, ¿sí? Con eso, si se dan cuenta, con todo lo que ustedes han dicho, uno puede decir, si ustedes toman todo eso que dijeron, lo otro, espérense, pregunta, antes de seguir. ¿Ese suelo se ve, esto que está aquí en primer plano, se ve seco o se ve húmedo? Sé que es un dibujo, pero ¿se ve seco o se ve húmedo? Se ve fértil, bien, y se ve húmedo, ¿cierto? No se ve un suelo seco, se ve húmedo. Sí, tiene Es harta que debe degradación. ser húmedo porque igual los árboles absorben mucha agua, tengo entendido yo. Bien, 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 bien. Justamente, si yo veo que tengo harta vegetación, yo doy por hecho que ese suelo, en general, debería estar húmedo. ¿Sí? Sí, debería estar húmedo. Y si obviamente es un suelo que tiene tanta vida, ¿sí? Tanta vida, probablemente, ¿sí? Quiere decir que está fértil, que es un suelo que tiene mucha vida, ¿sí? Si veo insectos, si veo bacterias, si veo raíces, ¿sí? No, el helecho de humedad, dice ahí. Si veo todo eso, puedo decir que además que es un suelo que está bastante vivo y que es un suelo además que como tengo un helecho ahí, probablemente que son de humedad, el suelo tiene bastante humedad. O sea, sin que yo la vea directamente, porque no la veo, yo puedo decir que en este suelo además hay agua, ¿cierto? No la estoy viendo, pero yo ya sé que hay agua en ese suelo, ¿cierto? Mientras las plantas estén verdes, significa que hay agua. Muy bien, mientras las plantas están verdes, sí, significa que hay agua. Y además tengo las raíces creciendo bien, se ve todo aquí parado. Pregunta, otra pregunta. ¿Ustedes creen que este suelo está súper apretado y pegado entre sí o hay espacio entre medio? Tiene porosidad y oxigenación el suelo, Mira, muy porque bien, Joaquín. porque Muy tiene bien, degradación muy encima, bien, porque muy tiene bien. humus y encima se van haciendo los carbones y todo tras la degradación. Súper, muy bien. Efectivamente, hay espacio, hay poros, ¿sí?
hay espacio para que crezcan las cosas. No es un suelo compactado. Y si hay espacio entre medio, ¿qué otra cosa entonces hay en este suelo que yo no veo, pero que puedo saber que hay? ¿Hay agua y también hay? Oxígeno. Hay, sí, oxígeno, aire, gases, ¿sí? Hay también eso. Entonces, resumiendo, ¿sí? En este suelo hay minerales, hay seres vivos, hay materia orgánica, hay aire o gases, oxígeno, y hay agua. Todo eso hay en este suelo. ¿Sí? ¿Estamos bien? A simple vista, ¿sí? O sea, hay una parte viva, una parte que se está descomponiendo, que es la materia orgánica, una parte que no está viva, que serían los minerales, son rocas, ¿sí? Que no hay, ¿sí? Y hay aire y hay agua. ¿Sí? Que si se dan cuenta son las cosas que son necesarias para la vida de cualquier organismo, ¿sí? No solamente en cualquier lugar tienen que haber eso, al menos en la Tierra, para que haya vida tienen que haber todas esas cosas. Entonces, si se dan cuenta, ustedes mismos, de acuerdo a lo que me dijeron, ya tienen una idea más o menos clara, solamente a partir de lo que me dijeron, de lo, oye, está aquí, ¿sí? De qué es el suelo. ¿Qué creen que es el suelo? Entonces, en base a lo que ustedes me dijeron. En base a todo lo que hablamos recién, ¿qué es el suelo? ¿O qué debería ser el suelo, más bien dicho? Sin miedo, acuérdense que no hay respuesta incorrecta acá. Sin miedo. Profe, yo creo que es una degradación constante de un ecosistema que está siempre alterándose, porque de repente cultivamos distintas hortalizas, estamos aprovechando los nutrientes, yo creo que eso es solo. O sea, el suelo es una mezcla de todo que además, mira lo que dice ahí, que está constantemente evolucionando o cambiando o produciéndose, algo quizás medio vivo. Aquí dice María Elena, dice una base compuesta de distintos organismos. O sea, hay algo, voy a ir anotándolo acá, ¿sí? Voy a ir anotándolo acá. Entonces, por ahí dice, decía Joaquín, que era algo que siempre está transformándose y descomponiéndose, ¿sí? Transformándose y descomponiéndose. Espérense un poco, voy a tener aquí. Algo que siempre está transformándose. Sin miedo, sin miedo. Otra más, digan nomás lo que se le ocurra. Una base compuesta de muchos organismos. Estoy poniendo ahí lo que ustedes me están diciendo. Además está compuesta por diferentes capas o diferentes horizontes. Una base que está... ¿Una qué me dijiste? El suelo también está compuesto por distintos horizontes o distintas capas de suelo. Distintas capas u horizontes. ¿Qué más? Digan nomás, sin miedo. No hay respuesta incorrecta, acuérdense. Aquí no hay ninguna respuesta incorrecta. Están todos bien hasta el momento, ¿sí? No hay problema. ¿Qué más? Voy a agrandar aquí la letra un poquito. Un conjunto de diferentes, ay, se me olvidó la palabra, compuestos naturales. ¿Ya? Un conjunto de distintos... ¿Qué cosa? Componentes naturales. Componentes naturales. ¿Algo más? Digan nomás sin miedo. Sin miedo. Si no le estoy viendo las caras, no tienen por qué tener miedo. Como digo yo, después cuando los conozco, ¿sí? Voy a hacer puras letras ustedes para mí. ¿Sí? Una mezcla de minerales. También en el suelo, ¿sí? ¿Qué más? Una más. Ya, una más sin miedo. Si no voy a elegir ahí. MB, JI, KJ. Díganos. Yo creo que es una materia capaz de producir vida y nosotros también podemos complementarla como para ayudar a producir vida también. Es ser ayudada por el ser humano. Vamos a ver así, más o menos. Ya.
Si se dan cuenta, van todos más o menos, tienen claro que es algo en lo que hay cosas, ¿sí? Y que esas cosas parece que están interactuando entre sí, ¿sí? Si se dan cuenta, todas las definiciones apuntan que hay cosas que se mezclan, cosas que se combinan, cosas que están interactuando entre sí. Si se dan cuenta, la suma de todo lo que ustedes diciendo dice eso. O sea, hay organismos, hay capas, hay horizonte, hay vida, hay minerales, está transformándose, etcétera, etcétera. Si uno va a la definición oficial, obviamente, como digo, esto es así un poco, esta es como la definición del libro, ¿sí? Uno dice que el suelo, voy a reducir un poquito, ¿sí? Como dice ahí, es un cuerpo natural, o sea, se forma naturalmente, nosotros el suelo no lo podemos crear, uno como ser humano no puede crear suelo, puede echarlo a perder, pero no lo puede crear, ¿sí? Ya vamos a hablar de eso en un poquito, ¿sí? Que tiene un cuerpo, o sea, una masa, ¿sí? Un montón, un conjunto, lo que decían ahí, que tiene minerales, lo que te habían dicho, materia orgánica, organismos vegetales y animales, ¿se acuerdan? Habían raíces, ¿sí? Habían hojas, habían helechos, y además lo que decíamos, tiene aire y tiene agua. Siempre tiene aire y agua, ¿sí? Y ojo, ya yo sé que cuesta, pero cambiemos el switch. Uno aquí ya no habla más de tierra, ¿sí? Uno generalmente dice, la tierra, ¿en qué ¿es buena o no la tierra en la que pongo las plantas? ¿Es buena o no la tierra del macetero? No. Uno ahora habla del suelo, ¿sí? Porque el suelo es esto, ¿sí? Lo que yo tengo en mi macetero no es un suelo. Si se dan cuenta en el macetero, ¿sí? Cuando uno hace un sustrato o le pone a la macetera algo, no es suelo, porque muchas veces ese sustrato que uno le pone no necesariamente está húmedo, muchas de hecho veces viene seco y uno lo mezcla y después le echa agua. O a veces lo que está dentro de mi macetero no está formado, como dice ahí, naturalmente. Uno compra tierra de osa, compra un poco de arena, compra perlita, compra no sé qué, pero no está formado naturalmente, no se formó de manera natural, lo hice yo mezclando cosas. ¿Sí? Profe, Dime. es que hay una persona que está diciendo que no puede entrar. ¿Qué Si es? lo puede. Miguel Acevedo Poblete. Ya. Si es que como que dice que está y que ve todo negro, no sé, no. Está preguntando. A lo mejor se unió al grupo que estaba arriba. Sí, Ese no funciona. parece que se unió a ese grupo porque sale como que está solo. Sí, dile que se una. Al que hay más gente. Ahí entró, ahí entró. ¿Lo ingresó? Sí, ahí está. Ahí sí. Ya, gracias. Nada. Y Marisol parece que. Sí, dile que se metan al que está. Marisol Andrea Donoso. Sí, profe, ya pude ingresar. Ya. Ya, disculpa, es que me salía acá abajo, es que me salen, llegan por, ahí estoy, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetirlo, sí, el suelo se forma de manera natural, es lo muy importante, ¿sí? Cualquier otra cosa que no se forme de manera natural no es suelo, ¿sí? Y siempre tienen que estar todos estos elementos, ¿sí? Incluso un suelo del desierto, sí que uno diría, profe, pero ahí está completamente seco, pero resulta que cuando en el desierto uno hace un hoyo, ¿sí? Hace un hoyo, obviamente que la parte superficial no es la que nos importa, sino que lo que está debajo, uno hace un hoyo en el desierto, incluso ahí muchas veces uno encuentra algo humedad, poca quizás, pero va a encontrar humedad. Uno siempre, en lugar donde uno haga un hoyo, siempre va a encontrar, en un suelo natural, va a encontrar algo de humedad, ¿sí? A veces mucha, a veces poca, ¿sí? Pero siempre hay algo de Profe, humedad. Dime, profe, disculpe que lo interrumpe. No podía. dime. Como que no me Ya aceptaba el profesor y dije, ya, bueno, el senador me mandó como un mensaje diciendo. ¿Qué pasó? Ya, ahora sí o no. Te envió un mensaje para que te unas y yo, fino. ¿Qué pasó? Claudia quería hacer una consulta, que la verdad es que tengo una duda, pero es más por unos términos que se usan, no sé, por ejemplo, es que mi papá de repente vende
no, dice tierra de hoja o le llama guano. ¿Usted sabe a qué se refiere con ese término? Ya. El guano es caca de animal, ¿sí? Que se procesa y que tiene generalmente alto contenido de mineral, ¿sí? Eso es el guano. Puede ser caca de gaviota, puede ser guano de gaviota, muchas veces se ocupa mucho. Se ocupa a veces guano de cerdo, se ocupa bastante. Obviamente que el de vaca también se ocupa, el de caballo, ¿sí? Es lo que más se ocupa. Eso es el guano. Y la tierra de hoja, como dice su nombre, es básicamente en los bosques, sí, sobre todo en los bosques, la capa superficial que hay en los bosques, ¿sí? Que es un montón de hojas, ¿sí? Que son hojas que se van cayendo, ¿sí? Una sobre la otra. Ese montón de hojas, a medida que, con el producto de la humedad y el paso del tiempo, ese montón de hojas se empiezan a podrir, ¿sí? Pero resulta que al momento de podrir se empieza a generar muchas sustancias positivas, ¿sí? Minerales y otros tipos de sustancias químicas que se convierten en materia orgánica, ¿sí? Finalmente, y la tierra de hoja es eso, ¿sí? Es una mezcla de materia orgánica, básicamente son hojas podridas, entre comillas, pero que al momento de yo mezclarlas, por ejemplo, con mi suelo o mezclarlas en mi macetero, ¿sí? Hago un aporte mayor de materia orgánica. Ya vamos a hablar de la materia orgánica porque es tan importante, pero básicamente la materia orgánica es lo que sucede cuando las cosas vivas se empiezan a descomponer, ¿sí? Uno mismo, ¿sí? Si yo me muero y me entierran en el suelo, así, y me entierran así directamente en el suelo, me voy a ir descomponiendo, ¿sí? Mi piel, mis órganos internos se van a ir descomponiendo y por producto de la acción de hongos y de bacterias, y esa descomposición, ¿sí? Le va a dar al suelo características positivas. Por ejemplo, ayuda a que la fertilidad de ese suelo sea mejor, ayuda a que la absorción de agua de ese suelo sea mejor, ayuda a que cuando yo riegue ese suelo absorba mejor el agua a las plantas, ayuda a que ese suelo se compacte menos, por ejemplo, ¿sí? Esas cosas hace la materia orgánica. Entonces la tierra de hoja es un tipo de materia orgánica. Y el guano también es un tipo de materia orgánica, solamente que el origen es distinto. El guano viene desde la caca, ¿sí? De algunos animales, y la tierra de hoja viene desde la descomposición, como dice su nombre, de las hojas generalmente que están, la capa de hoja que queda, por ejemplo, en un bosque. Eso sería tierra de hoja. Gracias. De nada. Entonces, el suelo es todo esto, ¿sí? Es una mezcla de todo eso. Vuelvo a repetirlo, se forma naturalmente. Eso es la clave, ¿sí? Cualquier cosa que yo ponga dentro de una macetera, de un macetero, no está formado naturalmente. Es mezcla de cosas formadas naturalmente, pero su formación, la creación de eso, ¿sí? De eso que está ahí en mi maceta, esa tierra que uno le echa al macetero, tierra entre comillas, uno lo llama el sustrato, ¿sí? No está formado de manera natural. Lugar a donde yo voy, ¿sí? No importa que haya sido trabajada por el ser humano, o hasta arriba de un cerro, o cerca del mar, eso es suelo, ¿ya? Eso es suelo. Entonces, que quede claro que es. Entonces, rápidamente, sí, no vamos a detenernos mucho, pero vamos a ver cada una de estas cosas, ¿sí? ¿Qué son los minerales? ¿Qué es la materia orgánica? ¿A qué me refiero con estos organismos? ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Aire y agua, que es muy importante, ¿sí? Entonces, estos minerales, que está lleno de minerales en el suelo, que no son solamente las rocas que hay en el suelo, sino que a veces son minúsculos, muchas veces, por ejemplo, a lo mejor uno toma un poco de suelo, ¿sí? Y uno lo ve y ve cositas brillantes de repente, ¿sí? Cuando incluso en la arena también es un tipo de suelo, y uno ve cositas brillantes o como pequeñas roquitas, o uno toca el suelo y se siente como algo más o menos áspero, todo eso son minerales, ¿sí? Uno no tiene que pensar simplemente que los minerales son rocas, sino que a veces están a nivel microscópico, ¿sí? Todas estas cositas brillantes que uno ve, todo eso son los minerales del suelo, ¿sí? Y básicamente estos minerales, ¿sí? Si yo hago un hoyo, ¿sí? Voy a volver aquí a la imagen que estuvimos viendo hace un momento, si se dan cuenta acá, se dan cuenta, miren acá abajo, voy a hacerle zoom, ¿sí? Para que la vean todos bien. Si se dan cuenta, aquí abajo, ¿sí? Acá abajo hay una roca, ¿sí? Eso es una roca. Si ustedes hacen un hoyo en cualquier lado, ustedes van a empezar a sacar, va a estar suavecito, 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 y de repente se te van a topar con una roca, ¿sí? Una roca dura, dura, dura al fondo de cualquier cosa. Generalmente en los cortes de camino se ve. Ustedes van a ver que los cortes de camino se ve así que parece que las plantas crecen hasta un lado y después viene un montón de roca hacia abajo, en el fondo, ¿sí?
en los cortes de camino. Esa roca que está ahí en el fondo se llama la roca madre, ¿sí? Así se llama, la roca madre. Esto que está acá abajo, esa roca gigantesca, ese montón de roca que está ahí, es la roca madre. Y es a partir de esa roca madre, ¿sí? Que está ahí abajo, aquí en el fondo, ¿sí? Que es de donde salen los minerales que van a componer el suelo, ¿sí? Los minerales, ¿sí? Básicamente esta roca madre que está aquí abajo se empieza a descomponer y empiezan a formarse minerales acá arriba, ¿sí? Ya vamos a hablar de eso con mayor detalle más adelante, pero quiero que quede claro que esto que está acá abajo es la roca madre, ¿sí? O material parental también se dice, ¿sí? Son sinónimos. Y se deshace y de ahí vienen los minerales, ¿sí? Estos minerales, como dice, ahí también pueden venir por el viento. Muchas veces, si uno está cerca de la playa y sopla mucho viento, toda esa arena de la playa o ese polvillo de la playa se va desde la playa a lo mejor hacia los cultivos. No sé si alguno vivirá cerca de la costa, pero a veces pasa eso, ¿sí? Sobre todo en las zonas cercanas a la costa, muchas veces el viento sopla desde la playa y empiezan a caer las sales o empieza a caer la arena en mi cultivo. O a veces en los caminos uno ve que el camión pasa muy rápido o la camioneta pasa muy rápido y llena de polvo mi cultivo, mis lechugas, ¿sí? Mis tomates, los llena de polvo y ese polvo es minerales, ¿sí? Es minerales y caen ahí encima. Entonces puede venir desde otro lado también esos minerales. De ahí vienen los minerales, ¿sí? Entonces de ahí vienen. Pueden ser muchos tipos de minerales y vuelvo a repetirlo, no solamente son las piedras, sino que a veces son de tamaño microscópico. Luego, todo esto lo vamos a ir viendo con más detalle más adelante, ya es una introducción, ¿sí? Hay materia orgánica, que es lo que dijimos, que es la descomposición, cuando se empiezan a podrir los animales y los vegetales que viven en el suelo, ¿sí? Se pudren y se forma materia orgánica. Ahí lo que estamos viendo en la imagen es lo que dice ya preguntaba la compañera hace un rato, que son la tierra de hojas, si se dan cuenta, eso es tierra de hojas. ¡Qué chiquito! Esa boquita. Apaguen los micrófonos y van a tirar garabatos, chiquillos. Entonces ahí están. Esto de aquí es tierra de hojas. Se dan cuenta, es la capa superficial y está ahí. Y se ve, se nota la materia orgánica porque es de color muy oscuro. ¿Sí? Muy oscura. ¿Sí? Esa es la materia orgánica. Eso es lo que generalmente cuando uno le venden tierra de hoja, le venden algo así. ¿Sí? Los seres vivos, microorganismos, ¿sí? Pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser insectos, gusanos, ¿sí? Pueden ser lombrices, pueden ser, ¿qué más? Arácnidos, ¿sí? No solo arañas, ¿sí? Cualquier cosa, chanchitos de tierra, ¿sí? Todo eso, todo lo que vive en el suelo, ¿sí? Todo eso que vive en el suelo son los microorganismos, ¿sí? Algunos son microscópicos, como las bacterias y los hongos, pero también hay otros que los podemos ver a simple vista, principalmente los insectos, los gusanos, las lombrices, los chanchitos de tierra, ¿sí? Todos esos viven en la tierra. Y cuando estos se mueren y se descomponen, se convierten en materia orgánica. Y por último, el agua y el aire, ¿sí? Dijimos que era importante que tuviera agua y aire el suelo. Y se dan cuenta, si yo mirara el suelo, esto sería como si yo sacara una muestra del suelo y lo metiera dentro de un frasco, vería esto, ¿sí? Vería una parte, unos poros, que es donde hay agua, ¿sí? Estos poros, estos puntos blancos son los poros, que es donde a veces están llenos con agua y a veces están llenos con aire, dependiendo, ¿sí? Pues ahí tenemos todas las partes del suelo. Tenemos minerales, materia orgánica, organismos vivos, insectos o microorganismos, bacterias, ¿sí? Agua y aire. Si todo eso, si yo junto todo eso, y todo eso se juntó, vuelvo a repetirlo, de manera natural, ¿sí? No yo lo mezclé en mi casa en una bolsa, se forma de materia, de manera natural, yo ya hablo de que es un suelo, ¿sí? Si no es, vuelvo a repetirlo, si no es de manera natural, no es suelo, ¿sí? El suelo se forma de manera natural, sin intervención del hombre. El hombre puede echar a perder el suelo, pero no lo puede formar, ¿sí? Puede cambiarlo, pero no lo va a poder empezar desde cero, ¿sí? Ojo con eso. ¿Vamos bien hasta ahí, chiquillos? Cualquier duda me pregunta. Entonces deja de ser suelo, por ejemplo, la tierra de hojas, como para Claro. entenderlo. Sí. La tierra de hoja es un sustrato, o es una parte del suelo, ¿sí?
De la misma manera que a lo mejor regar, ¿sí? No es, si yo riego, no, que a pesar de que el agua es una parte del suelo, pero el agua por sí sola es agua. O la tierra de hoja por sí sola es materia orgánica. La perlita, que alguno a lo mejor la conoce, sí que es una cosita así como, les voy a mostrar aquí. La perlita es una cuestión blanca que a veces traen en las macetas, no sé si alguno la ha comprado alguna vez, en sacos la venden. Se la voy a mostrar aquí para el que no la conoce. Es una cosa blanca, así como pequeñas piedritas, o serían minerales. Son las pelotitas blancas, ¿no? Pelotitas blancas, sí, son unas pelotitas blancas. Yo creo que más de alguno la ha visto, unas pelotitas blancas duras. Eso es perlita, y esos son minerales, ¿sí? Es un mineral. Se la voy a mostrar aquí una foto para el que no la conoce, ¿sí? Esto es la perlita, se la voy a poner aquí, por ejemplo. Eso sería un mineral. Ahí está. Esa es la perlita. A lo mejor alguno la ha visto, ¿sí? Unas pelotitas de color blanco duras, ¿sí? Uno las puede comprar y a veces están en los maceteros, ¿sí? Cuando uno se compra una planta, generalmente viene esto. Pero esos serían los elementos, vuelvo a repetirlo, todos estos son los elementos por separado, ¿sí? La perlita es un mineral por separado. La tierra de hoja, materia orgánica por separado. Cuando uno dice, las lombrices, vamos a ponerle lombrices a mi cultivo, estoy trayendo microorganismos, pero microorganismos por separado. Voy a regar agua por separado. Mi suelo está muy compactado, quiero que entre más aire, otro elemento por separado, ¿sí? Cuando todos estos elementos están juntos, vuelvo a repetirlo, que no se le olvide, de manera natural, ¿sí? Sin intervención del hombre, y se juntaron todos estos elementos de manera natural, ahí nomás yo hablo de suelo. Si no, como es en el caso de un macetero, eso yo digo que es un sustrato, ¿sí? Es un sustrato, ¿sí? O mal llamado, uno dice, la tierra del macetero, ¿sí? Pero generalmente uno habla del sustrato y del suelo, ¿sí? Son dos cosas distintas, ¿sí? Vuelvo a repetir, uno puede mejorar o cambiar el suelo, puede alterarlo o puede empeorarlo, también puede empeorarlo, hay muchas maneras en que el suelo se empeora, o puede mejorarlo, ¿sí? Nosotros generalmente como agricultores deberíamos buscar la mejora del suelo, pero no lo podemos crear, ¿sí? No se crea desde nada, lo podemos echar a perder o podemos hacer que mejore sus características, pero no lo podemos crear, ¿sí? El suelo se crea de manera natural, ¿sí? Sorry que me detengan eso, pero que les quede claro, ¿sí? Entonces, por eso dice que es un organismo natural, por eso dice que también uno puede hablar casi de que es un organismo vivo, ¿sí? Y por eso es tan importante, porque el suelo es un recurso natural limitado, ¿sí? Nosotros se puede echar a perder tanto un suelo, ¿sí? Se puede echar a perder mucho, si nosotros no sabemos manejar el suelo, lo podemos echar a perder tanto, que ese suelo no me sirve ni siquiera para poner maleza, ¿sí? Hay suelos, por ejemplo, que están tan echados a perder, tan destruidos, que no crecen ni maleza, ¿sí? Pues es un suelo igual, pero es un suelo que no sirve para nada, ¿sí? Ni siquiera para construir, ¿sí? Para nada. Entonces hay que tener claro eso, ¿sí? Profe, Dime, ¿y un suelo que está destruido se puede volver a recuperar? ¿se puede Porque, recuperar? Sí, sí, se puede recuperar. Toma porque harto por tiempo. ejemplo, porque por ejemplo acá en Lampa hay como hartas partes que se llaman como suelo salitrero, una cosa así le dicen acá. Ujú. Y como que no se puede trabajar absolutamente nada, porque como dice usted que no puede echar ni maleza, no se da. ¿Y por qué pasa eso sobre los suelos salitreros o cosas así? Generalmente esos suelos es porque se les echó demasiado fertilizante o porque son suelos que tienen demasiadas sales, naturalmente, ¿sí? Se pueden trabajar, pero cuestan mucho y hay que hacer una inversión bastante grande para recuperar un suelo, ¿sí? Y además, por ejemplo, son suelos que para recuperarlos tienes que estar por lo menos 10 años, ¿sí? Trabajándolos de manera distinta para recuperarlos, ¿sí? Se pueden recuperar, sí, pero cuesta. Por eso uno tiene que, sobre todo en la agricultura, prevenir antes que lamentar, ¿sí? Así que ojo con eso. Profe, y desde, no sé, a lo mejor es muy rebuscada mi pregunta, pero ¿desde cuánto de profundidad uno puede decir que el suelo se echó a perder? Porque no es algo superficial. No, mira, lo van a oír no solamente de mí, probablemente también de mis colegas, de los otros profes, y se van a reír harto. Esa pregunta, como la gran mayoría de las preguntas en la agricultura, tiene una sola respuesta. La respuesta es depende, ¿sí? Lo van a escuchar no solo de mí, lo vuelvo a repetir, lo van a escuchar de todos los profes. La palabra favorita de toda la gente que trabaja en el campo, el depende. ¿Por qué digo depende? Porque si tú queréis poner, por ejemplo, eh,
pasto, ¿ya? El pasto necesita, bien, ahí hablan de la profundidad efectiva, sí. Si tú quieres poner pasto, el pasto necesita a lo mejor unos 20, 30 centímetros de profundidad. No más que eso. O sea, si tú tienes un suelo de 20, 30 centímetros de profundidad y te quieres dedicar a la producción de pasto, ese suelo te va a andar bien. Si un suelo que tiene solamente 40 centímetros de profundidad, bien. Pero si tú te quieres dedicar, por ejemplo, a poner nueces, ¿sí? A poner nogales, a la producción de nueces, que necesitáis por lo menos 80 centímetros de profundidad, para ese suelo que tú me dijiste que tiene 30, 40 centímetros, no te sirve. Pero sí te sirve para poner pasto, pero no te sirve para poner nogales. Entonces, por eso uno dice, depende. ¿Depende de qué? Depende del cultivo que uno quiera poner. ¿Sí? ¿Eso es por la raíz, profe? Por la raíz. Por la raíz que da el producto. Sí, sí, sí. Es lo que lo vamos a ver, lo mencionó Alan en el chat, es lo que se llama la profundidad efectiva. La profundidad efectiva básicamente es la profundidad a la que crecen las raíces, ¿sí? Entonces, si tú tienes un suelo perfecto, por ejemplo, hay suelos en Santiago que son así, en la capital, en la región metropolitana, también fuera, que tienen 1,20 m de profundidad, ¿sí? O sea, que las raíces pueden crecer sin problema hasta 1,20 m de profundidad. Imagínate, con eso uno puede cultivar lo que sea, ¿sí? Obviamente que eso, la profundidad es uno de los factores, hay muchos otros factores, pero si solamente lo vemos en términos de profundidad, 1,20 m de profundidad en un suelo bueno, con buena cantidad de materia orgánica, con buena cantidad de minerales, me permite cultivar lo que sea, ¿sí? Obviamente que hay muchos otros factores, pero si solamente hablamos de la profundidad y de, no sé, que buenos contenidos de humedad o buenos contenidos de materia orgánica, un suelo profundo de 1,20 m, lo que sea. Pero resulta que a veces la gente, porque trabaja mucho el suelo, esa profundidad queda en 20 centímetros. Y en 20 centímetros, tratar de poner un cultivo es muy complicado. Entonces, ahí, por eso digo que depende, ¿sí? Depende a qué te quieras dedicar. Si te quieres dedicar a nogales, vas a necesitar por lo menos 1 metro de profundidad, 80 centímetros de profundidad. Si te quieres dedicar a producir pasto, probablemente un suelo que apenas tenga 30 centímetros de profundidad, no hay problema. Entonces, por eso depende, ¿sí? Depende para qué lo quieras, ¿sí? Por eso no hay una respuesta definitiva ahí, ¿sí? Si uno ve, ¿sí? El suelo a grandes rasgos, ¿sí? Si uno ve el suelo a grandes rasgos, uno ve que el suelo más o menos, si uno viera de qué está compuesto, uno separara cada cosa, todo lo que forma el suelo por separado, uno dice que el suelo, hay una parte que es material sólido, que es la parte sólida del suelo, que es un 45% de minerales y un 5% de materia orgánica, en promedio, esto puede ir más o menos, y hay una parte que es porosa de un suelo, ¿sí? Ustedes toman cualquier tipo de suelo, los que tengan posibilidad, hagan un hoyo y se dan cuenta que el suelo, además de una parte sólida, si yo hago un hoyo, hay una parte que es porosa, hay una parte que es un espacio de aire, como decían por ahí algunos. Uno ve que hay un espacio de aire dentro del suelo. Y esa sería la parte donde hay agua o aire. Como digo yo, la mejor manera de imaginarse un suelo, es pensar que el suelo es una esponja. Literalmente es la mejor manera de pensar que es el suelo. Una esponja. Si se dan cuenta, la esponja, para lavar la loza, ¿sí? Representa súper bien lo que es un suelo. Tengo una parte arriba, que uno podría decir que es donde crece mi cultivo, ¿sí? Y luego hacia abajo tengo una parte sólida, ¿sí? Una parte sólida, que esa parte ya dijimos que puede ser minerales y materia orgánica, y también tengo un montón de poros. Y esos poros, a veces hay agua y a veces aire, a veces hay mitad agua y mitad aire. Con el suelo pasa lo mismo. Hay veces que esos suelos tienen más agua o más aire, pero hay un equilibrio, ¿sí? Si mi suelo estuviera muy compactado, así como eso, tiene menos aire y tiene más minerales. Si mi suelo estuviera muy así, con los poros demasiado grandes, si yo agrandara esta foto y hiciera que tuviera los poros demasiado grandes, quiere decir que es un suelo que es demasiado poroso, ¿sí? Igual que una esponja. Hay esponjas que son súper compactas y hay esponjas que son más blanditas. ¿Y qué suelo es mejor? ¿Qué crees que te voy a responder? Depende. Depende. Pero igual es importante eso. Bien, ¿viste? Ya aprendieron algo, ¿sí? Depende. Por ejemplo, si tú te quieres dedicar, por ejemplo, a la producción de zanahoria, y tú quieres que las zanahorias te salgan lindas, largas, sin problemas, sin ninguna falla, a lo mejor tú quieres ser un productor premium de zanahorias que se vayan de exportación y la zanahoria de mejor calidad de Chile, probablemente te conviene un suelo donde la raíz de la zanahoria crezca sin problema y que sea como una esponja más blandita.
Pero si tú te quieres dedicar, por ejemplo, a lo mejor, vuelvo a poner el ejemplo de los nogales, que es un árbol relativamente grande, y que tú necesitas que esas raíces se afirmen muy bien en el suelo, a lo mejor busca una situación intermedia, un suelo que esté no tan suelto, sino más bien compactado, porque sabes que a lo mejor, si está en una zona con mucho viento, se te puede venir abajo los árboles. Entonces tú necesitas que las raíces se afirmen bien al suelo. Entonces ahí no te sirve un suelo que sea como una esponja bien aireada, te sirve algo que esté un poquito más apretado. Por eso vuelvo a repetirlo, depende. Depende de lo que uno quiera, depende de lo que uno busque, ¿sí? Entonces, por eso digo que el suelo, y esto lo vuelvo a repetir, no lo van a escuchar solo de mí, lo van a escuchar de todos los profes, probablemente más de una oportunidad durante todo el semestre, depende, ¿sí? No hay una respuesta correcta aquí decir, ¿y ese suelo es bueno? Depende. Alan me pregunta acá, un suelo arenoso, arcilloso. ¿Qué puedo opinar sobre eso? Te puedo opinar, depende. ¿Qué puedo opinar? Mi opinión va a depender de para qué lo quieres. ¿Qué quieres cultivar en él? ¿Tiene riego o no tiene riego? ¿Tiene un sistema de riego tecnificado o no? ¿Cómo es la fertilización de ese suelo? No lo sé. Por eso digo, el suelo, para que se hagan una idea. ¿Han visto cuando uno se enferma, el doctor le pide un montón de exámenes? ¿Han dado cuenta que eso? Que el doctor no le pide un examen, le pide 10 exámenes distintos, 20 exámenes distintos. Que con una muestra de sangre le haga 10 exámenes distintos, que el azúcar, que la bilirrubina, que, no sé, la sal, el sodio, la presión, el peso, todo eso. El suelo es un poco lo mismo. Cuando uno quiere saber ese suelo es bueno, es malo, está bien, está sano o no, también uno hace un montón de análisis. No se fija en una sola cosa. Cuando el doctor le hace uno los análisis de sangre, el doctor no se fija en una sola cosa, se fija en varias cosas. Entonces se fija en el peso, se fija en, por ejemplo, en cómo está el hígado, pero también en los resultados que salga la sangre. Le pregunta a uno, ¿tiene tos? ¿Tiene dolor? ¿Se ha sentido bien? ¿Ha dormido bien? Etcétera, etcétera. Porque no está preocupado de una sola cosa, está preocupado de varias cosas. Con el suelo pasa lo mismo. Yo no puedo estar preocupado solamente si mi suelo tiene mucho mineral, o si mi suelo tiene mucha materia orgánica, o si mi suelo está compactado, o si mi suelo es profundo. No. Uno ve todo el panorama, ve todos los exámenes, por así decirlo, y ahí uno da una respuesta. Ahí uno dice, este suelo es para esto, o en este suelo puedo hacer esto, o en este suelo puedo dedicarme a hacer tal cosa. Así funciona eso. Y así funciona. Por eso esta primera unidad es larga, ¿sí? Porque básicamente lo que estamos haciendo nosotros es aprender a hacer un diagnóstico de un suelo, o saber si ese suelo es bueno o no, dependiendo para qué lo quiero ocupar, ¿sí? A veces uno tiene suelos preciosos, ¿sí? 80 centímetros de profundidad, altos contenidos de materia orgánica, altos contenidos de nutrientes, buen clima, tengo agua, ¿sí? Pero el suelo está en un cerro y el cerro tiene una pendiente de 45 grados. No puedo poner nada ahí. Es un suelo que está súper inclinado. ¿Qué voy a poner en un suelo que está súper inclinado? No se puede hacer mucho, hay que ocupar otros sistemas de conservación. O al revés, a veces hay suelos que uno los mira así medio a huevo, pero resulta que el suelo a lo mejor es súper bueno, tiene altos contenidos de nutrientes, tiene 20 centímetros nomás de profundidad, pero tiene altos contenidos de nutrientes, y uno dice, aquí a lo mejor puedo trabajarlo de otra manera este suelo. Depende, ¿sí? Depende. Esa es la respuesta que casi para muchas de las preguntas se las voy a dar y les voy a explicar el por qué depende. Entonces uno no puede ver simplemente una sola cosa, ¿sí? Uno no puede ver simplemente, alto contenido de material marca. Bueno, no es tan así. Por ejemplo, los suelos del sur, del extremo sur de Chile, de la 10ª región, de la 9ª, ¿sí? Son suelos con muy altos contenidos de materia orgánica, pero son suelos donde llueve mucho y además son suelos que tienen mucha acidez, ¿sí? Entonces no son muy buenos para la agricultura, pero sí son muy buenos para a lo mejor para las forestales. Entonces, claro, y uno dice, claro, alto contenido de materia orgánica, bacán, pero no, resulta que no son suelos tan buenos para la agricultura. Sí son buenos para las forestales, pero no para la agricultura. Entonces ahí, y eso solamente tomando el factor materia orgánica. Suelos del norte de Chile, a lo mejor son suelos que son, que retienen mucha agua, pero llueve poco, y no tienen tanta disponibilidad de agua, y a lo mejor son suelos que tienen muchas sales. Claro, son suelos buenos para retener agua, pero tienen muchas sales, entonces tampoco me sirve. Entonces ahí es donde uno empieza a ver qué es lo mejor, qué busco, qué necesito, qué... Uno nunca parte de la pregunta,
y eso es muchas veces el error, sobre todo cuando uno está empezando. Profe, ¿sabe que mi papá quiere poner limones? Ya ahí, nada, pues, ¿qué necesito? Porque ya va a comprar las macetas. Y es como, no, pues, hizo el análisis de suelo, se preguntó si el suelo que tenía en su casa o en su campo sirve para poner limones. Ah, no, no sé, profe. Es que ya los va a ir a comprar. No, pues, uno parte al revés. Uno dice, tengo este suelo, le hago los exámenes a mi suelo. Y ahora que tengo mi examen, mi diagnóstico, ahora sé que puedo cultivar. Uno parte al revés. Tiene que partir desde el suelo y preguntarse qué es lo que me da el suelo. Y qué necesito mejorar a lo mejor en ese suelo para poder poner a lo mejor limón. Uno parte así, ¿sí? No parte del cultivo, uno parte del suelo, ¿sí? Y eso es lo que es como que hay que entender. Y cuesta a veces sacarse ese switch, ¿sí? Vamos a ver 3 diapos más y vamos a dejar la clase hasta ahí, ¿sí? Un poco para que entiendan. A esto le refería yo. Se dan cuenta que ahí está el suelo acá arriba y acá lo que les decía, esto es un corte de camino, ¿sí? No sé si se ve bien, voy a agrandar la foto por si no lo ven bien. Eso es lo que yo les decía. Uno tiene el suelo acá arriba, probablemente este suelo, claro, tiene harta roca, no es muy bueno, pero es suelo, ¿sí? Se ve húmedo. Y es lo que uno dice, uno hace un hoyo y en el lado del camino uno ve esto que está acá abajo. Una roca dura, típico que se ve en los cortes de camino, un clásico. Esto que está acá, esta roca, es la mamá y el papá, ¿sí? La mamá y el papá de toda la roca y los minerales que están acá arriba. ¿Sí? Esto que está aquí abajo, uno le dice la roca madre o material parental, ¿sí? Son sinónimos. Roca madre o material parental. Y todo esto que está acá, ¿sí? Este material parental, esta roca dura que está aquí, es la que formó los minerales que están acá arriba. Lo que formó la parte sólida que está acá arriba, ¿sí? A lo largo de los años. ¿Se dan cuenta? Miren aquí. Eso hace que cada suelo sea distinto. Que si esa roca acá abajo es distinta, los suelos sean distintos. Estos 3 suelos que están acá, ahí tengo 3 suelos, voy a agrandar la imagen para que la vean bien. Son 3 suelos de producción de cereales, ¿sí? Y si se dan cuenta, son muy distintos entre sí. ¿Se ven que son distintos entre sí o no? Sí, ¿Qué cosas se ven distintas entre ellos? la porosidad, lo compacto, los minerales. Ya, Ese- bien, porosidad, compacto, años, sí, son muy distintos. El color, ¿se dan cuenta que también es distinto? Es súper El distinto color es entre sí. súper Súper distinto. Miren, el color es diferente porque por los tipos de minerales que tiene el suelo. sí, bien, sí. El color es distinto por los tipos de minerales que tiene el suelo. Exacto. Bien. Sí. La porosidad es distinta. Puede que tengan el mismo cultivo los 3. No sé, pareciera que tuvieran el mismo cultivo. Fíjense, el mismo cultivo, parece que los 3 tienen arroz o trigo, no sé, tienen algún tipo de cereal, pero los 3 suelos son distintos. Fíjense, el de la izquierda parece más poroso. El de la derecha se ve más oscuro. Se ve un poquito más compacto, pero aquí también tengo una compactación acá. Miren, aquí tengo una compactación ahí. ¿Sí? A lo mejor este suelo, fíjense que este color es como un café medio tirado al amarillento, un café amarillento. ¿Sí? Este es un color más beige acá a la derecha, este es un color más café claro. Y sin embargo, en los 3 hay un cereal. ¿Sí? Cambia todo, ¿sí? Aquí es todo muy distinto, porque los minerales son distintos. Porque esta roca probablemente en los 3 lugares era distinto. ¿Sí? Esta roca que está aquí, en cada uno de esos 3 lugares era distinto. Sí, en unos pareciera que fuera más arcilloso, en unos pareciera que fuera más pegote el suelo. Ese suelo pareciera que fuera más pegote versus este que se ve más poroso. ¿Sí? Fíjense también la profundidad de las raíces, cómo cambia todo. ¿Sí? Eso, que el color sea distinto, que la forma sea distinta, que todo eso tiene que ver no únicamente, pero una de las razones es porque esta roca que estaba acá abajo, en el fondo de esos 3 suelos, era distinta. Esta roca madre, material parental, que estaba abajo, probablemente haya sido distinta en los 3 suelos. Porque los minerales son distintos. Y los minerales tienen distintos colores. Pero no solamente eso, sino porque además, probablemente, los procesos que pasaron, a lo mejor en algunos de estos lados llueve más, en otros lados llueve menos, en uno hace más calor,
en otro hace menos calor, en otro a lo mejor hay más pendiente, en otro a lo mejor en un lugar hay volcán cerca, en el otro no. ¿Sí? Todo eso influye. Y todo eso hace que estos tres suelos, que aparentemente tienen el mismo cultivo, o un cultivo bastante parecido, sean completamente distintos entre sí. ¿Sí? Con eso vamos a quedar hasta hoy. ¿Sí? Con eso vamos a quedar hasta hoy. Vamos a retomar desde aquí. ¿Cuándo tenemos clase de nuevo? ¿El viernes parece? No. Cuando tengamos clase de nuevo, que no sé cuándo es. ¿Cuándo tenemos clase de nuevo? A ver, voy a revisar mi horario. El viernes. El viernes. De esta imagen vamos a partir. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna No, pregunta? No, Luis, que está hoy día todo vamos- súper claro. Profe, esta diapositiva la va a subir. Sí, la subo al ambiente de aprendizaje. Sí, no se preocupen. Ay, ya, Sí, gracias. sí, no hay problema. Esto y la grabación debería quedar disponible. Si no, la subo el fin de semana. ¿Ya? Cualquier cosa me preguntan nomás, no se preocupen. ¿Sí? Ya, chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos el viernes. Que estén bien. Chau, chau. Chao, Chao, profe. profe. Que esté bien. Igual, que estén bien. Cuídense. Chau, chau. Chao, profe, cuídese. Chao, profe.